Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestra sesión síncrona en la materia de Derecho Internacional. Esta sesión que vamos a tener el día de hoy es sobre todo para explicar cómo van a realizar sus retos de esta materia y puedan acreditarlos con la mayor puntuación posible. Como ustedes saben, cada reto tiene requisitos, instrucciones que cumplir y tenemos que ver la manera de cumplirlo tal como se solicita, porque de esta manera van ustedes a poder demostrar el aprendizaje que tienen sobre la materia de derecho internacional. Entonces, de inicio, la primera recomendación que les voy a dar es que revisen todos los avisos que se colocan en plataforma. En otras ocasiones me ha tocado que inician la materia y se olvidan de la plataforma y al último momento están entregando todos los retos. Y esto es muy lamentable porque se agota la posibilidad de que puedan repetir el reto si es que está mal y ya sus calificaciones son muy bajas, en ocasiones hasta no aprobatorias, porque no cumplen el reto o las indicaciones como se señala. Entonces, lo ideal es que ustedes revisen todos los avisos que pongo en plataforma para que de esa manera vayan avanzando con su materia. De hecho, desde el primer día de la materia, que fue el lunes, coloqué varios avisos, las políticas del curso, les anexé el cronograma de la materia para que traten de seguir este orden en que los van a ir entregando y vayan cumpliendo con todas las actividades y tengan la oportunidad de hacer dos envíos de acuerdo al cronograma. Acuérdense que de acuerdo a las políticas de la UB, pues va a haber ocasiones en las que no van a poder hacer dos envíos, porque, bueno, aquí sí está estipulado de esa manera. Voy a compartir las políticas, de hecho se las compartí en... Ay, permítame un segundo, ahora no encuentro mi... Así, ¿pueden ver ahí la pantalla? Mario, ¿puedes ver las políticas ahí? Sí, sí las puedo ver. Ok, entonces, aquí en estas políticas del curso explica muy claramente que ustedes deben ir entregando las actividades de acuerdo al cronograma del asesor. Yo ya les compartí el cronograma y también explica que en la última semana ya no es posible hacer dos envíos. El viernes de la tercera semana es el último día que pueden hacer dos envíos. A partir de el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles es el cierre del módulo, ya no se pueden hacer dos envíos. ¿Por qué? Porque muchos entregan hasta el último momento sus actividades y es un cúmulo de actividades que se llevan muchísimo tiempo de revisión, sobre todo el reto 5 que es un video, que dura en ocasiones 5 minutos. Y pues para ver todos los videos es mucho tiempo. Entonces no daría tiempo de entregar los dos retos. Por eso la UVEG establece estas políticas sobre segundos envíos para que lo tengan en cuenta y que tienen que ir entregando de acuerdo al cronograma del asesor. Aquí está el cronograma, es el que les compartí en avisos. Nuestra materia inició este lunes 21 de octubre y va a terminar el día 13 de noviembre. De acuerdo a este, el primer reto está transcurriendo ahorita y hasta mañana 25 tienen oportunidad de contestar el cuestionario. Aquí no hay mayor problema en el cuestionario, es cuestión de que revisen los temas, las lecciones 1, 2 y 3 en plataforma y en base a estos contenidos deben de contestar. Por ahí también les anexé un archivo muy interesante sobre derecho internacional, un curso básico para que lo revisen. Bueno, después viene el segundo, tercero y cuarto reto. Tienen 10 días para entregarlo a partir de mañana 25 de octubre, con derecho a dos envíos hasta el día 3 de noviembre. Entonces tienen 10 días completitos para entregar estos tres. Si ustedes se entregan el 4 de noviembre, ya no hay posibilidad de hacer un segundo envío. Entonces, por eso indica aquí que después del 3 de noviembre, fechas posteriores a esta fecha, solo un envío. Sí lo pueden hacer incluso hasta el último día de la materia, pero un solo envío.
Pues para que aprovechen este tiempo, para que puedan hacer dos si es que hay que hacer alguna corrección. En el reto 5, bueno, este lo van a poder entregar del 3 al 8 de noviembre, con derecho a dos envíos, pero a partir del sábado 9, de acuerdo a las políticas de segundos envíos que les compartí hace rato, bueno, solamente un envío para el reto 5. Entonces, para que lo tomen en consideración, y ya la autoevaluación es el último día, miércoles 13 de noviembre, y ahí terminamos nuestra materia. ¿Sí? Es importante mencionar que de acuerdo a las políticas del curso que establece la UVEG y que ya les compartí en avisos, en el primer envío, de hacerlo bien y cumplir las indicaciones, estas que vamos a ver ahorita, ustedes pueden obtener hasta el 100% de calificación en cada reto. Si ustedes no cumplen con los requisitos o no obtienen una calificación aprobatoria o la calificación deseada, si hacen un segundo envío, en este no pueden obtener más del 80%. Entonces, bueno, esta sesión es para ello, para que tomen en cuenta las indicaciones y desde el primer envío puedan obtener el 100%. Pero bueno, si no es así, tengan el segundo envío, ¿sí? Bueno, entonces, también ahorita en unos minutos más les voy a compartir la guía para realizar citas y referencias. Acuérdense que en todas las actividades que ustedes realizan deben de sustentar, señalar los fundamentos que utilizaron para hacer su actividad. La guía para realizar citas y referencias que comparte la UVEG está explicada en términos muy sencillos y claros, de tal forma que solo basta con leerlo para poder entender y comprender los tipos de plagio que hay y no incurrir en ninguno de estos, ya que la UVEC sanciona la deshonestidad académica que se traduce en plagio y es importante saber cuándo incurrimos en plagio. Me ha tocado que hay alumnos que copian y pegan contenidos de internet, pero no señalan el autor. Y hay veces que sí señalan al autor, pero resulta que toda la actividad en un 100% es copia y pega de otros autores. Y ahí, aunque señalen el autor, están incurriendo en plagio. ¿Por qué? Porque aquí en el manual de citas nos dice que hay un plagio por extensión y reutilización, que significa que si las citas rebasan la extensión de creación propia, están incurriendo en un plagio. Entonces, solamente pueden utilizar citas en un 30%, porque el demás contenido, el 70%, pues lo tienen que hacer ustedes con sus propias palabras, pueden utilizar paráfrasis y de esa forma se va a ver el aprendizaje adquirido. Pero si ustedes copian y pegan todos los contenidos, aunque señalen la fuente, van a estar incurriendo en plagio porque ese trabajo no es de ustedes, es la compilación del trabajo de otros autores. Entonces, este es un ejemplo que yo les pongo de plagio, pero bueno, hay muchos otros tipos de plagio, por eso les sugiero que lean el manual. También aquí nos explica el manual cómo hacer las citas y las referencias no son lo mismo. Las referencias van en la parte final de la actividad y ahí van a hacer la descripción de las referencias bibliográficas que estudiaron y las citas van en el contenido de la actividad, específicamente en la parte que copiaron o en la idea que tomaron del autor. Ahí van a hacer la cita del autor, su primer apellido y el año de edición. Así se coloca la cita. Aquí nos da el manual muchísimos ejemplos de citas, cómo hacerlos y también ejemplos de referencias. En ocasiones me han dicho algunos alumnos, ay maestra, es que yo me confundo, no le entiendo bien a las citas y referencias. Bueno, ¿cómo le van a entender si no lo leen, verdad? Por eso les hago la aclaración. Si ustedes lo leen, van a ver que está muy claramente explicado para aprender a hacer citas y referencias. No tiene mayor complicación. Viene cómo hacer referencias de todo tipo de publicaciones, libro en línea, publicación periódica, revista en línea, artículo impreso, libros, tesis, hasta las leyes. Las leyes tienen una forma especial de referencia y cita. Entonces también tienen, sobre todo en donde vayan a tener que
señalar como referencias alguna ley, la constitución política o algún tratado internacional, bueno, pues de aquí lo pueden tomar. Esta también se las voy a compartir. Ahorita en unos minutos más ya va a aparecer. Bueno, también les aviso que ahorita va a durar la sesión 40 minutos y se va a cortar. Ya puse un segundo enlace en avisos, Navid no tarda en aparecer, para que si se corta esa sesión, entramos a la segunda para terminar la explicación de los retos. Bueno, vamos a iniciar ahora sí con las recomendaciones específicas de cada reto. Ahorita que vimos el cronograma, veíamos que son 5 retos. El primero es el cuestionario, que está transcurriendo ahorita y hasta mañana para hacerlo. A partir de mañana pueden hacer el reto 2, el reto 3 y el reto 4. ¿En qué consiste el reto 2? El reto 2 es la participación en un foro. Aquí tienen que contestar 2 planteamientos. Identificar a los sujetos de derecho internacional de una convención que van a estudiar. Es la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Es escrito por un profesor de la McGeorge School of Law, University of the Pacific, y aquí nos explica los antecedentes de esta convención. Ustedes los tienen que estudiar, leer y deducir de su contenido quiénes son los sujetos que participan y qué función específica tienen dentro de la convención. Esto es importante porque ha habido ocasiones que en el foro participan y señalan un montón de funciones, ¿no? de los sujetos, pero que no son relacionadas con esta convención, sino en general las funciones que realizan en sus funciones de derecho internacional en general, pero eso no es lo que se solicita, sino cuáles son las funciones dentro de esta convención. Este documento son 4 páginas, que es una información muy breve. Ustedes pueden investigar en otras fuentes de consulta. Este documento se sube a la plataforma de apoyo para que deduzcan los sujetos. De hecho, en este documento están todos los sujetos que participan, pero pueden investigar en otras fuentes sobre sus funciones. Hay funciones en el documento también, muy poquitas, muy breves, pero pueden buscar en otras fuentes de consulta, ver qué más funciones hay y explicarlas con sus propias palabras en la actividad para no incurrir en plagio y entreguen una actividad completa. Bueno, esa va a ser la participación en el foro, contestar esos 2 planteamientos. Este foro va a empezar el día de mañana. Es más, hoy a las 12:01 ya va a aparecer en equipos. Ustedes tienen que participar en su equipo, no fuera de su equipo. Y esa es la primera instrucción. Su participación individual debe ser en su equipo. La segunda parte es retroalimentar a 2 compañeros de su equipo, no de cualquier equipo, porque como este es un trabajo en equipos, pues es lo que tienen que acreditar. ¿Cómo le pueden hacer? Ha habido estudiantes que apenas es el segundo día del foro y ya me están diciendo, maestra, es que no participa mi compañero, ¿qué hago? ¿No? Porque ya quiero entregar. No, el foro se lleva un tiempo. De hecho, las participaciones no pueden hacerse en un foro en un solo día. Por eso son 10 días para participar. Ustedes pueden retroalimentar a sus compañeros, contestar un día el planteamiento, otro día retroalimentan a un compañero, otro día a otro. Deben ser 2, pero de su mismo equipo. Pero vamos a suponer que de su equipo nadie participa. Ustedes tienen que dar oportunidad hasta 6 o 7 días del foro a que participen. Si en el día 6 o 7 no participan, entonces sí pueden retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero tienen que esperar ese tiempo. Si desde un principio retroalimentan a otros, entonces no están trabajando en equipo. Entonces, dar la oportunidad. Un foro, este es un foro de conocimientos, ¿no? También eso quiero explicarles. Hay foros, hay toda una clasificación de foros. Hay algunos que son solamente informativos.
en donde quien dirige el foro pone información de carácter de interés para los demás. Y los otros contestan o hacen preguntas sobre las dudas que tienen, ¿no? Un foro de carácter informativo. Pero bueno, este no es así. Ah, hay foros que son para generar o los lazos de amistad, ¿no? Para conocerse, ¿no? Entre los miembros que participan, exponer sus propias ideas sobre un tema en específico. Bueno, este no es uno de esos foros, ¿eh? Este es un foro de conocimientos. El objetivo principal es compartir conocimiento relativo al tema, pero este conocimiento debe estar bien sustentado en fuentes de consulta. Si ustedes, porque ya les ganó la hora y no participaron los 10 días, ¿no? Ya es el último día, le ponen a su compañero, compañero, qué bien está tu aportación, muchas felicidades. Eso no es retroalimentación. Ahí están saludando a su amigo, es una felicitación, pero no es retroalimentación, ni tampoco están cumpliendo con el objetivo del foro, que es compartir conocimiento relativo al tema. Ah, y que además esté bien sustentado en fuentes de consulta. No es eso retroalimentación. Tampoco es retroalimentación calificar el trabajo del compañero, ¿no? Porque luego le están haciendo observaciones. Compañero, está bien tu información, pero te faltó esto. Bueno, y ahí no lo están retroalimentando. Si ustedes consideran que le faltó algo al compañero, eso es lo que le tienen que compartir ustedes. Y así sí lo estarían retroalimentando. Compañero, observo que solo identificaste tres sujetos, pero yo te comparto uno más. Y ustedes comparten el otro sujeto y la fuente, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? La fuente de consulta. Y obviamente tampoco debe ser la fuente de consulta la misma del documento que está en plataforma, porque esa ya la tienen todos. No van a retroalimentar con la misma información que está en el documento, porque ya todos la tienen. Debe ser una fuente distinta, porque es lo que ustedes investigaron. Esa es la finalidad del foro. Investigar información relativa al tema, algo nuevo, algo que no tengan y compartirlo. Y señalan la fuente. Tampoco es retroalimentación decirle al compañero, ay, compañero, está bien, pero te faltó más información. Ahí te voy a compartir un enlace para que investigues. No, pues no lo están retroalimentando. Y copian y le copian una lista de enlaces para que el compañero investigue. No, la idea es retroalimentar. Ustedes investiguen. El enlace solo es para que se advierta la fuente de donde sacaron la información. Porque si ustedes comparten información que no está sustentada, no lo van a retroalimentar, lo van a confundir, porque entonces ¿de dónde están sacando esa información? A lo mejor es información falsa o errónea. O cuando se dice, yo creo, mi opinión es, ah, bueno, ¿y dónde está basado, sustentada tu opinión? A lo mejor tú estás equivocado y no es así porque no investigaste. Entonces, si vamos a retroalimentar, debe ser con información que esté bien sustentada. ¿M? Eso es lo importante de la retroalimentación. Respecto a esta parte del foro, esto sería, acuérdense que cuando compartan el documento, perdón, cuando lleven esta información al documento, las respuestas de los planteamientos deben estar redactadas en el documento, que es la segunda parte del reto. Un documento de Word en el que van a hacer una portada, van a colocar las respuestas de los planteamientos tal como lo hicieron en el foro y las capturas de pantalla de retroalimentación a sus compañeros. Las capturas de pantalla no son de sus respuestas a los planteamientos, esas las tienen que transcribir. No, la captura es de la retroalimentación realizada en el foro. Y al final, una conclusión de 150 a 300 palabras en el que señalen el impacto que tiene esta convención en materia de derechos humanos. Ese es el objetivo de la conclusión final, que señalen la importancia que tiene la convención estudiada en materia de derechos humanos. Y finalmente, ah, bueno, no lo dice aquí, pero las referencias que hayan utilizado, si es que utilizaron referencias distintas al documento de consulta, las tienen que señalar también en su documento en formato APA. Bueno, respecto a este reto 2, ¿alguna duda o pregunta, Mario? Sí, maestra, nada más con respecto a los equipos.
Sí, Eh, adelante. vamos vamos a tener, bueno, usted nos va a asignar el equipo o cuando me Sí. meta ya lo que es el foro voy a estar asignado en el equipo que me corresponde. Así es, Mario. Ya van a aparecer los equipos organizados. Son equipos de 5 personas cada uno. Lo primero que tienen que hacer es irse al aviso importante de inicio del foro y ahí ya vienen agrupados. Si, por ejemplo, ¿no, Mario? Tú te buscas en la lista y vamos a poner un ejemplo que apareces en el equipo número 7. Bueno, pues ya va a estar el equipo número 7 quienes pertenecen, y ahí es en esa sección tú tienes que entrar y ahí tienes que hacer tu aportación. Ah, perfecto. Sí, no hay ningún problema con respecto a la participación en el foro. Nada más era eso, mi inquietud, lo de la asignación del equipo, pero ya con lo que usted me acaba de comentar, ya no tengo mayor problema. Ok, muy Gracias. bien, Mari. Bueno, pues así sería entrar a su equipo y participa, ¿no? Es importante mencionarles que el foro que inicia al ratito en unas horas más, a partir del viernes, cuando se cierre este foro, cuando transcurran los 10 días, el foro se va a cerrar y ya no van a poder participar. Entonces es importante que lo hagan. Si el último día, el día 10, están retroalimentando a sus compañeros y no les dio tiempo de entregar su actividad, guarden las capturas de pantalla, porque si no las guardan, el foro va a desaparecer y ya no las van a poder extraer de ahí. Entonces, también hago esta recomendación muy precisa. Vamos al reto número 3. En el reto número 3 tienen que elaborar un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es un texto en el que ustedes van a exponer su opinión personal, su postura respecto al tema a desarrollar. Lleva una estructura, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y las referencias de consulta. ¿Sobre qué va a tratar el reto? Ustedes deben elegir uno de dos tratados internacionales que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o mejor conocido como Pacto de San José. Ahí aparecen en las indicaciones estas dos ligas para que puedan descargar el que a ustedes les interese más, les llame más la atención. Lo deben de leer completito, de cuántos artículos consta cada tratado, y lo van a leer, y una vez que lo hayan hecho, van a iniciar con la actividad. Un ensayo que tenga como mínimo 5 cuartillas. Las cuartillas son sin contar la portada ni las referencias. 5 cuartillas desde la introducción hasta terminar con la conclusión. ¿Qué van a hacer en este ensayo? Primero, en la introducción debe versar sobre el tratado elegido, los antecedentes, cómo surgió, sobre qué versa, de qué se trata, de qué se compone, ¿sí? Ahí pueden ustedes perfectamente hacer una cuartilla, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que yo les pongo, porque la introducción lleva una extensión. La extensión más larga del ensayo es perdón, es el desarrollo, porque ahí es donde exponen ustedes su punto de vista personal, argumentación. Y ya la conclusión es breve, que la pueden hacer en otra cuartilla. Entonces, yo les sugiero que su introducción pues tenga como máximo una cuartilla, donde hablen los antecedentes del tratado internacional. Luego, sigue el desarrollo, que puede ser de una extensión de 3 cuartillas. Y en este tienen que explicar con sus propias palabras los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, en relación con el documento que estudiaron. Si ustedes leen uno de estos tratados, se van a dar cuenta que hay muchas similitudes entre los derechos que establece uno y otro instrumento normativo. Entonces, eso es lo que ustedes van a reflexionar en relación, los derechos que se encuentran en la Constitución en relación con los derechos que se establecen en el tratado.
Claro que deben ir señalando los artículos, los preceptos con número, así como vienen en la ley, como vienen en la Constitución, como vienen en el tratado. Ir haciendo esta reflexión personal. Hay quien acostumbra copiar los artículos. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque para eso está la Constitución y el Tratado de Consulta. No hay necesidad de copiar artículos. Hay quien quiere hacer la reflexión del artículo y copia en su totalidad el artículo. Pues no, porque ahí es donde van a incurrir en un plagio, copiando completo el texto de la Constitución. Hay veces que copian los 30 artículos de la Declaración Universal. No, eso no, eso no es correcto. Tienen que explicarlos con sus propias palabras, de esa manera se ve reflejado su aprendizaje y ir haciendo la relación entre uno y otro instrumento. Por ejemplo, el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que habla sobre el derecho a la educación, tan importante para todas las personas. Una sociedad que está bien educada evoluciona. Tal es su importancia que también se encuentra establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí siguen con su explicación personal del derecho a la educación. ¿Sí? Ese es un ejemplo de cómo explicar el derecho e irlo relacionando con el contenido del tratado internacional. Pueden escoger los derechos que ustedes quieran, el trabajo, la familia, los que quieran de la Constitución. Ustedes saben que del artículo primero al 29 es los derechos humanos y sus garantías, del 30 en adelante es la parte orgánica. Bueno, elijan los derechos que quieran. No les va a dar la extensión de las tres cuartillas para hacer todos los derechos porque son muchos, pero por eso elijan los que ustedes quieran y esos expliquen. Luego viene la conclusión. En la conclusión, tienen que señalar la importancia que tienen los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano. Y aquí es los tratados internacionales en general, porque luego hay veces que vuelven a hacer conclusión sobre el tratado. No, ya no queda esa parte porque aquí ya abordamos el tratado elegido. En la conclusión es en general todos los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano, ¿sí? ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo impactan en nuestro país? ¿Qué es el marco jurídico mexicano? ¿No? Eso es lo que ustedes van a explicar en la conclusión. Ahí pueden hacer una cuartilla final. Y ahí ya están terminando con las 5 cuartillas que se requieren en las instrucciones del reto. Ya como última página, las referencias, que como mínimo debe haber dos, la Constitución y el Tratado Internacional. Si llegan a consultar alguna otra fuente, bueno, deben señalar la referencia, pero acuérdense que las citas no se deben exceder del texto de su autoría. Aquí quiero mencionar que hay quienes utilizan la inteligencia artificial para su actividad, pero a veces sin querer incurren en plagio también. ¿Por qué? Hacen todo en inteligencia artificial, pero acuérdense que esta inteligencia artificial no deja de ser un programa o una aplicación y como tal no va a desarrollar las instrucciones tal como ustedes se las soliciten. He advertido que hay muchos trabajos y pues se confían de que la inteligencia artificial lo hizo todo, pero les falta cumplir con las instrucciones del reto en alguna parte, en la introducción, en el desarrollo o en la conclusión. Y luego para acabar ponen una serie de referencias que los autores ni siquiera pues mencionan lo que dice la inteligencia artificial. Entonces también de esa forma incurren en el plagio, colocar citas y referencias de un material, un contenido que no es de esos autores. Entonces, también eso es incorrecto, también es deshonestidad académica. Entonces, acuérdense que la inteligencia artificial sí puede ser de mucha utilidad, pero en estos retos lo importante es que ustedes realicen las actividades de acuerdo a su propio punto de vista y de esa manera solamente se puede advertir su aprendizaje. Bueno, ya quedan pocos minutos para que se corte la sesión. Si se corta, ya está el enlace en avisos. Entramos al segundo enlace, por favor. Bueno, no se olviden que en la portada deben ir todos los datos de identificación eh, del reto.
Respecto a este tercer reto, ¿alguna duda o pregunta, Mario? No, no, ninguna, todo está bien. O sea, no, Ok, realmente bueno, viene explicado bien. muy bien. No se olviden que el archivo de Word lo tienen que guardar en formato PDF y de esta forma subirlo a la plataforma y también verificar su ortografía, que no haya faltas de ortografía en el texto. Bueno, vamos al reto número 4. En este reto número 4, tienen que hacer un cuadro comparativo y contestar tres planteamientos. Primero, tienen que investigar sobre las tres cortes internacionales más importantes en materia de derechos humanos, que son la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les sugiero irse a las páginas oficiales de estas cortes porque ahí nos explica muy detalladamente toda la información relativa a estas. Incluso ahí pueden encontrar las bases de datos de sus sentencias más importantes. Eh, Juan, qué bueno que te reúnes a la sesión. Ya no tarda en cortarse esta sesión, ya puse el segundo enlace en avisos. Por si se corta, entramos al otro enlace. Bueno, en este reto 4 van a investigar estas tres cortes. También hay muchas otras fuentes de consulta fidedignas sobre información relativa a estas cortes. Una vez que la hayan investigado, inician con su actividad. La primera parte es el cuadro comparativo. Se vienen al cuadro comparativo, que es este, el que aparece en plataforma, y si se dan cuenta, tienen que llenar columnas y filas de información. ¿Por qué se llama cuadro comparativo? Bueno, porque de las respuestas que ustedes hagan van a poder comparar y darse cuenta qué diferencia hay entre una y otra corte, en qué consiste cada una de ellas, cuáles son sus funciones, en qué momento tienen competencia para conocer de un determinado caso y además van a señalar asuntos emblemáticos que hayan resuelto estas cortes, ¿sí? Entonces, las respuestas deben ser muy precisas. Hay veces que dan la información, es una corte internacional, ponen, ¿no? ¿Qué es? Es una corte internacional. Y los tres, es una corte internacional. No, no. O sea, explíquenlo de tal forma que se advierta cuál es la diferencia entre cada una de estas, ¿no? Buscar el concepto, la respuesta completa y precisa. Funciones. ¿Qué funciones tiene cada una de estas cortes? Eso es lo que ustedes van a investigar. Hay veces que ponen una sola función por cada tribunal, pero pues son varias, ¿no? Por lo menos tres o cuatro funciones importantes de cada una, porque ahí es donde ustedes van a perdón, las similitudes y diferencias entre cada una de estas. ¿En qué momento tiene competencia la corte? Aquí también es importante mencionar, hay quien se va a la ley, a los estatutos, a la Convención Americana y pegan los artículos tal cual. No, acuérdense que no es copiar textos de artículos, es explicar con sus propias palabras en qué momento tiene competencia. Dice, los asuntos, dice, son competencia, dice, todos los estados que son parte. Bueno, pero eso no es la respuesta correcta, porque no están indicando en qué momento tiene competencia la Corte para conocer de un determinado caso, solo que la Corte conoce de todos los asuntos de los países que son parte. Y ni así, porque hay que cumplir ciertos requisitos para que la Corte pueda entrar al estudio de un caso determinado. Eso es lo que se solicita en este cuadro comparativo. Y finalmente, tienen que señalar un caso emblemático que haya resuelto cada una de estas cortes. Bueno, en el caso emblemático, ahí forzosamente se tienen que basar en las sentencias que haya dictado la corte. ¿Cuáles son los datos más importantes que identifican un caso emblemático? Bueno, la sentencia, la fecha de la sentencia, los hechos, cuándo sucedieron los hechos, la fecha, quiénes participaron, qué países, para que ustedes adviertan si son parte o no.
de las convenciones o de la corte. Eh, ¿Cuándo se dictó la sentencia? ¿Cuál fue el fallo de la corte? Si fue absolutorio, condenatorio, quiénes son los sujetos, víctima y acusado, quién participa. Y bueno, al final, cómo resolvió la corte y si se cumplió o no la sentencia. Estos datos que yo les estoy dando, pues son los datos más básicos de estos casos emblemáticos, porque hay veces que, voy a poner un ejemplo, mencionan la sentencia de Lubanga, ¿no? Sentenciado por la Corte Penal Internacional. Y ya, eso es todo.